Resumen, pero no todos. Ah, bueno, ya. Juan Daniel, gracias. Dale. Profe, vimos la comunicación digital, la comunicación por los medios digitales. Eh, Vimos pues de qué componía, o sea, de qué dependía, a qué ayudaba, cuáles eran los riesgos o los desafíos que tenía la comunicación digital, en qué aportaba a la sociedad y a qué ayudaba en general. Listo, Juan, muchísimas gracias. Había otro que tenía la mano levantada. Ah, Juan es el que habló. Sí. Oiga, yo había visto, bueno, efectivamente, mis amores, hace 8 días vimos todo el tema de la comunicación digital, ¿cierto? Y hablábamos de cómo todas estas expresiones digitales, artísticas y demás, pues complementan el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? Imagínense que qué días estaba navegando y entonces veía un mensaje muy interesante, ¿no? Entonces aparecía una imagen muy bonita, muy colorida y todo, y decía, contigo hasta el final, ¿sí? Y entonces tú la veías y era como, ay, como bonita, como tan chévere, ¿sí? Como que tú, eso te lleva a pensar como de pronto en una pareja o en un mejor amigo, en una mejor amiga, así como contigo hasta el final, con bien, ¿sí? Y luego aparecía la misma imagen, pero ya aparecía como negra y como con manchas de sangre, así, y decía contigo hasta el final. Entonces, pues obviamente ya era miedo, sí, ya uno como que, uy, qué angustia. Entonces, eso me llevaba a pensar en lo que hablamos acá en la clase y es efectivamente cómo las palabras, dependiendo del diseño gráfico con el que esté acompañado, pues pueden transmitir un mensaje totalmente diferente, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias por el resumen. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? Nada de nada. Listo, mis amores. El día de hoy, gracias al Señor, vamos por nuestra cuarta semana, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a finalizar todo el tema de la comunicación, aunque lo que yo les decía, hay mucho más por aprender, pero pues ya vamos a finalizar y el día de hoy vamos a hablar de la ironía, el sarcasmo y la persuasión. Estas son como herramientas comunicativas que nos funcionan para ciertas situaciones y que pueden ser muy útiles desde que las utilicemos de buena manera. Entonces, quiero que me cuenten qué saben ustedes que es. Vamos a empezar con la ironía. ¿Qué es ironía? O para ustedes, ¿a qué se refiere cuando dicen, uy, esa persona habló irónicamente o es irónica? Cristín, dale. Sin sentido, creería yo. Sí, ok. Sofi, dinos. Profe, para mí es decir algo como muy exagerado o que no tiene razón, pero igual lo decimos exageradamente para que se entienda que no es verdad. Ok, Josué. Profe, es decir algo que, que es la forma opuesta que lo que realmente quiere decir. Algo que es lo opuesto a lo que se quiere decir. ¿Listo? Gracias. Dulce María. Es algo que decimos como con absurdía, como con algo que es como absurdo. Ok. Handel. Algo como algo para referirse, como para burlarse de algo. Ok, listo. Juan Daniel. Es como decir algo, pero con los gestos o la manera hacer entender lo contrario. Ok, listo. Dana. Decir algo sarcásticamente. Bueno, ahí, gracias, Dana. Bueno, debemos entender, amados míos, que la ironía y el sarcasmo son diferentes. ¿Listo? Y ese es el objetivo el día de hoy. Entender qué es la ironía, entender qué es el sarcasmo y entender qué es la persuasión. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablamos de la ironía, les voy a pedir que por favor bajen sus manitos.
Bueno, no, vamos a hacer de una vez. Vamos a hablar de una vez del sarcasmo. ¿Qué es el sarcasmo? Mariana, dinos. Teacher, hola teacher, buenos días. Teacher, para mí el sarcasmo es como decir, por ejemplo, que uno se expresa de diferentes maneras en un solo diálogo. Digamos, por ejemplo, uno está hablando con otra persona y es comienza como a expresar de diferentes maneras y con gestos o al mismo tiempo hablando con palabras y eso. Ok, listo, gracias. Manuela, Yo creo que el sarcasmo tiene que ver como por decir así, la hipocresía que usamos al hablar, digamos. Ajá, o sea, cosas como que son obvias, pero las debemos ver como por decirlo así, simples, algo así. listo, ok, Bueno, Manuela, gracias. Elizabeth, Profe, yo creo que ya es una persona, ya es una manera cruel, ya no es como ironía, sino más cruel, o criticando, molestando a alguien. ok, listo. Jesús, Profe, sarcasmo es como una forma de ofensa, como burlarse de la otra persona. ok, listo. Terminemos con, venga, ¿quién tiene acá la manito levantada? Espérenme un momentico. Con Manu, baja la manito. Con Sofía, dinos, Sofía. Bajé la mano por lo mismo, porque iba a decir que es como una burla que puede sonar un poco ofensiva. Ok, listo. Bueno, mis amados, entonces primero vamos a entender ironía y sarcasmo y luego nos vamos a ir a la persuasión. ¿Listo? Cuando hablamos de ironía, estamos hablando de una persona que expresa una palabra, ¿cierto? O que hace una expresión queriendo transmitir el mensaje contrario, ¿sí? Por ejemplo, prueba algo que no le gusta y dice, esto está delicioso, ¿no? ¿Sí? Pero lo que quiere expresar es que pues está no delicioso, es decir, feíto, ¿listo? Entonces, eso es la ironía. Pero cuando hablamos del sarcasmo, sí estamos hablando de algo que es más hacia la burla, ¿listo? Que va más indicado hacia la burla. Pero ojo porque esto es muy importante. No siempre que hablamos del sarcasmo estamos hablando de personas groseras o que se están burlando de los demás. Hay un sarcasmo que es el que normalmente utilizamos porque debemos saber que todo el tiempo utilizamos la ironía, todo el tiempo utilizamos el sarcasmo, pero es ese que utilizamos simplemente para enriquecer la comunicación sin querer ofender a los demás. ¿Listo, mis amores? Entonces, eso es lo primero que debemos saber. Entonces, cuando hablamos de ironía, estamos hablando de que decimos algo queriendo expresar lo contrario. ¿Listo? Y cuando hablamos de sarcasmo, estamos diciendo que estamos hablando de algo, pero en una tónica un poco más burlesca. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Nada, listo. Entonces, bueno, acá dice, el sarcasmo es una forma de ironía mordaz que se usa para burlarse o ridiculizar algo o alguien. Se caracteriza por decir lo contrario de lo que realmente se piensa, pero con una entonación o contexto que deja claro el verdadero significado. Dice, yo uso mucho la ironía y el sarcasmo no, porque el sarcasmo es una ironía mordaz que se usa para ridiculizar normalmente. Bueno, eso es lo primero que quiero que se quiten ustedes de la mente, que el sarcasmo claramente normalmente es utilizado para burlarse, pero el sarcasmo en sí no es malo, porque el sarcasmo es algo que está dentro de nuestra comunicación, digamos que obviamente, ¿sí? O sea, está siempre en nuestra comunicación y es algo obvio en ella, es algo que no podemos quitar. Dice el título es el poder de las palabras, sí, ese es el título, ¿listo? Ahora vamos a ir a la persuasión. ¿Qué es la persuasión?
Allá. Josué, dinos. Pues, profe, yo creo que es cuando la persuasión es algo cuando una persona es capaz de influir o, o influir en las opiniones de los demás. Ok, listo, Josué, gracias. Mariana, dinos. Teacher, ¿cuál era esto? La pregunta es que no alcancé a escuchar. Ok, baja la manito y ya escuchas. Michelle, dinos. La persuasión es como convencer, ¿sí me entiendes? Ujú. Listo, Michelle. Como poder convencer en las opiniones de los demás. Ok, gracias. Elizabeth, dinos. Profe, yo creo que es cuando dicen, esa persona es buena persuadiendo, como removiéndole los sentimientos de esa persona, por decirlo así, influir mucho en esa persona. Ok, Elizabeth, muchas gracias. Jesús, dinos. Profe, la persuasión es como una acción o como un efecto como que se puede como persuadir, creo. Sí, pues a mi idea, profe. Listo, Jesús, gracias. Handel, dinos. Profe, yo diría que la persuasión es la influencia de una persona sobre otra para generar beneficios. Ah, ok, listo, Handel, gracias. Terminamos con Sara y Tomás. Dale, Sara. Es como seducir a alguien a hacer algo que uno quiere, persuadirlo. Ok, Tomás. Es como influenciar a alguien, como, digamos, yo influencio a alguien sobre una cosa. Listo, gracias. Bueno, mis amados, cuando hablamos de la persuasión, estamos hablando de esa capacidad de convencer, de esa capacidad de influenciar, de esa capacidad de hacer que las personas cambien de opinión, ¿sí? O que tomen una posición a favor o en contra. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de la habilidad de convencer a una persona para que tome una postura referente a un tema, a una condición, a una situación. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? Dice acá, intentar convencer a alguien sobre que haga algo. Exactamente. Em, ¿Qué más dice? Bueno, me están preguntando por la evaluación, amores, pero eso lo hablamos ahorita. ¿Listo? Bueno, hermosos, entonces vamos a ir de una vez a nuestro material. ¿Listo? El material, como ya me habían preguntado, se llama El poder de las palabras. ¿Listo? Y vamos a hablar de ironía, sarcasmo y persuasión. ¿Listo? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta primera partecita? Samu, gracias. El resto bajamos la manito, por favor. Gracias. Profe, desde donde dice la ironía, Sí, corazón, gracias. la ironía, el sarcasmo y la persuasión son formas de comunicación que juegan con el significado de las palabras. La ironía expresa lo contrario de lo que se piensa. El sarcasmo se burla de manera mordaz y la persuasión busca convencer a través de argumentos. Estas herramientas, usadas con sabiduría y guiadas por principios éticos, pueden enriquecer nuestra comunicación y darle un toque especial. La segunda parte también. Sí, por favor. Ok, Dios en su infinita sabiduría nos ha dado el don de la palabra. Como creyentes estamos llamados a usarla con responsabilidad, buscando siempre la verdad y el bien común. La ironía, el sarcasmo y la persuasión pueden ser instrumentos valiosos si se utilizan con amor y respeto hacia los demás, reflejando así la providencia divina en nuestra forma de comunicarnos. Listo, Samu, muchísimas gracias. Entonces aquí encontramos los tres conceptos muy corticos y son los que nos deben quedar hoy en la cabeza. ¿Listo? Entonces, dice el primero, dice la ironía expresa lo contrario a lo que se piensa. ¿Listo? Ese es el primero. La ironía expresa lo contrario a lo que se piensa. Dos, el sarcasmo se burla de manera mordaz. ¿Quién me dice que es mordaz? Como sucio, Sara. Como harto, como manchado, como tenaz, algo así. ¿Listo? ¿Quién más?
Josué, ¿no? Sara, Profe, yo creo que como de manera sutil. ok, Salomé, Algo cruel, ¿no? ok, Jesús, Algo inefasto, profe. algo nefasto, cruel y nefasto. Listo, mis amores. Cuando hablamos de algo mordaz, Josué, baja la manito. Cuando hablamos de mordaz, estamos hablando de algo que es como muy agudo, como muy fuerte, ¿listo? Entonces, cuando dice que de manera mordaz, estamos diciendo que de manera fuerte, como penetrante, ¿listo? De una manera como aguda, ¿listo? Entonces, en este caso, cuando decimos que se burla de una manera mordaz, podemos cambiarlo o decirlo que es que se burla de una manera evidente, o sea, no se disimula, es muy evidente que se está generando una burla. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? Listo, mis amores. Entonces dice, y la persuasión busca convencer, pero siempre para convencer a alguien, pues tú debes tener argumentos, ¿no? Debes saber de lo que estás hablando. Entonces, ¿qué es un argumento? ¿O qué son argumentos? Samu, dinos. Pues, profe, para mí un argumento es que nosotros tenemos como una razón de la por qué creemos firmemente en esa opinión que estamos dando. Y, por ejemplo, si uno argumenta de que, no sé, es mejor comer fruta que comer paquetes, porque está comprobado de alguna manera, o para la opinión de uno o de la mayoría de la gente, que es así. Listo, Samu, muchísimas gracias. A ver, Elizabeth. Creo que una justificación de algo que no, o sea, explicar por qué algo científicamente o de nuestra propia vida. Ok, listo, Elizabeth. Terminamos con Martín. Dinos, Martín. Profe, ¿no será cómo justificar algo? Ok, listo, mis amores, ustedes están en lo cierto. Entonces, claramente, argumentar o cuando hablamos de argumentos, estamos hablando, uno, de que tenemos que tener el conocimiento previo, ¿no? Entonces, debemos saber por qué razón está sucediendo eso, cuáles son las comprobaciones científicas, teóricas, ¿sí? ¿Por qué yo debo convencer a la otra persona? Entonces debe haber un conocimiento y no solo debe haber un conocimiento, sino debe haber una capacidad de expresarla de la mejor manera. Entonces, efectivamente, los argumentos es toda esa información que tenemos para defender nuestra postura. ¿Listo? Bueno, mis amores, aquí lo que les decía, encontramos los tres conceptos desglosados muy corticos. Entonces, creo que aquí está la base de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Vamos a seguir. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Entonces, el primero, pues que identifiquemos las diferencias entre ironía, sarcasmo y persuasión. Creo que eso ya lo hemos identificado, aunque ya lo vamos a ver un poquito más ejemplificado para entenderlo mejor. ¿Listo? Dos, analizar el impacto de estas figuras retóricas en la comunicación. Tres, utilizar la ironía, el sarcasmo y la persuasión de manera efectiva y ética. No, lo que yo les decía al principio, no siempre que hablamos de ironía estamos hablando de algo malo. Cuando hablamos de sarcasmo no hablamos de algo malo y efectivamente cuando hablamos de persuasión, pues no estamos hablando de algo malo. Simplemente es que dependiendo de cómo tú le des el uso, pues se puede identificar de una manera positiva o negativa. ¿Listo? Y ahora vamos a ir a nuestra idea fundacional. Les voy a pedir que por favor la apunten bien bonita, le pongan colorcito, que se tomen unos minuticos ahí para apuntarla. Entonces dice, en el principio era el verbo. Entonces, esta lección
se llama el poder de las palabras. Pero no es porque nosotros tengamos ese poder que tenía el Señor, ¿no? Que Él hablaba y se hacía. Increíble, ¿no? Usted se imagina diciendo, yo quiero un carro y pum, que salga ese carro. Yo quiero, pues sería increíble. Es el único que tiene ese poder, pues es nuestro Señor, ¿no? Pero también creo que en la Biblia el Señor quería darnos a conocer cuán importantes son nuestras palabras y cómo con tus palabras tú puedes construir o puedes destruir, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de la comunicación debemos tener en cuenta que el Señor nos lo dio como un regalo de construcción, de creación, no para destruir. Si tú utilizas mal tu comunicación, tú puedes acabar destruyendo corazones, sueños, vidas, por no usar tus palabras de forma adecuada, ¿sí? Entonces, dice, en el principio era el verbo. El Señor todo lo creó por las palabras, todo lo hizo. Él pensó y él habló y se hizo, ¿sí? Entonces dice, nuestras palabras tienen el poder de crear, de inspirar, de consolar. Imagínense lo que podemos hacer solo con las palabras, solo con nuestra comunicación efectiva. Y quiero que se guarden eso en el corazón. Entonces, tú debes usar tus palabras para crear, para inspirar y para consolar. Entonces viene la segunda parte y dice, pero también de herir, dañar y destruir. Claro que nosotros tenemos en nuestras palabras la oportunidad de dañar a alguien, de herir a alguien, de destruir a alguien. Y cuando hablamos de ironía, sarcasmo y persuasión, pues claramente estamos hablando de unas herramientas que nos pueden ayudar a crear o a dañar. ¿Quién decide qué es lo que quiere hacer con sus palabras? Pues cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces dice, seamos conscientes del impacto de lo que decimos y elijamos nuestras palabras con cuidado. Sé que a todos nos ha pasado en algún momento que nos enojamos y decimos cosas de las que después nos arrepentimos mucho, ¿sí? Y a veces la persona a la que se las decimos ni siquiera nos tomamos el trabajo de pedirle perdón, sino que dejamos esa herida ahí, a esa herida ahí abierta. Entonces, mis amados, mucho cuidado con las palabras, ¿sí? Cuando hablamos de que las palabras son poderosas, no hablamos de que, ay, no, todo lo que tú declares va a suceder, porque pues todo está bajo la voluntad del Señor, ¿no? Cuando hablamos de el poder de las palabras, estamos hablando de que tú las puedes usar para alabar al Señor o para simplemente ir en contra de todo lo que el Señor te ha enseñado. Bueno, hay preguntas, dudas, algo que quieran decir, compartir, ¿no? ¿Ya apuntaron? ¿Ya anotaron la idea de fundación? Ah, bueno, ahí ya levantaron la manito. Dinos, Mariana. Profe, como por ejemplo cuando uno habla con una persona o con alguien cercano, por ejemplo, si uno tiene un problema, decirlo por así, y esa persona se expresa algo feo, o digámoslo así, que se expresa de otra manera que no tenga como sentido, la persona que se lo están diciendo se siente como mal, como angustiado o como se pone como triste y eso. Ujú. Totalmente. Gracias, Mariana. Cristín, dinos. Profe, digamos, yo escuchaba, bueno, escuchábamos una enseñanza de la pastora Liz May de Font, no sé si la han escuchado, y ella hablaba sobre el poder de las palabras. Entonces, bueno, ahí contó de que ellos solo tenían una bicicleta para sus hijos, bueno, sus bebés, para la pastora y una para allá el pastor. Y que en un momento ella sí dijo, tranquilos que es que ya viene mi carro que lo sacaron de la bodega del cielo. Entonces, ¿qué? Entonces después el niño mayor dijo, le contó a la mamá, mami, soñé que nos trajeron un carro verde de este color, de esta marca, que no sé qué hicimos. Y después la pastora así dijo, pero no, hijo, nosotros no tenemos el presupuesto para comprar un carro.
Y que entonces que llegó alguien, creo que era de los Estados Unidos, bueno, no recuerdo muy bien, descompró el carro, parqueó el carro al frente de la casa, era del mismo color, de todo, y totalmente gratis. Entonces es cierto lo que dice la profe, que el poder de las palabras es muy importante para usarlo para bien y no para mal. Listo, Cristi, muchísimas gracias. Sí, si tú eres de esas personas que todo el tiempo te estás expresando de forma negativa, que todo el tiempo todo lo ves mal o que todo el tiempo te estás quejando, pues obviamente eso va a incurrir en tu vida, ¿no? Digamos que Dios nos dio la oración y pues la oración que es expresar palabras, ¿no? Y la oración es poderosa, chicos, o sea, tú puedes realmente mover el corazón del Señor con tu oración. Imagínate lo poderoso que es. Y pues teniendo en cuenta lo que dice Cristina y saliendo un poquito del tema que estamos hablando, debemos saber que es que estamos hablando con el dueño de todo. O sea, no debemos pedir poquito, pidan harto, pídanle al Señor lo que ustedes quieren, como ustedes lo quieren, porque el Señor es un Dios que cumple sueños. Obviamente no es el genio de la lámpara que va a cumplir todo lo que tú quieres, pero conforme a su voluntad, Él te va a dar. Y Dios no sabe dar poco, Dios sabe dar mucho. Entonces a veces como que nos limitamos con lo que le pedimos al Señor y se nos olvida que es que Él es el todo soberano, el poderoso, el dueño de todo. Él es el dueño de todo, Él todo lo puede, todo. Entonces no debemos limitarnos en nuestras palabras para alabarlo y pues también pidamos que si el Señor lo tiene en su voluntad, Él nos dará. ¿Algo más, chicos, hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Algo más que quieran decir? Nada, nada. Bueno, vamos a ir a esta presentación, pero primero quiero que vayamos allí. Tarararán. Quiero que veamos este videito. Realmente es muy cortico, pero nos va a ayudar un poquito como a lo que estamos hablando. ¿Listo? Me imagino que oraron por mi internet, ¿cierto? Pues se está comportando mejor. Ay, démosle su tiempo. Schopenhauer, un filósofo provocador, nos lleva a explorar el arte. Su obra revela estrategias sorprendentes para ganar debates. ¿Sabías que a menudo se trata de la forma en que se presentan los argumentos más que del contenido mismo? Schopenhauer, su objetivo no es buscar la verdad, sino salir victorioso en la discusión. Una de sus impactantes es el uso de la falacia. A veces se trata de desviar la atención del tema central. ¿Quién necesita razones sólidas cuando se puede atacar la credibilidad del oponente? También destaca la importancia de la retórica. Un discurso bien elaborado puede convencer, incluso si carece de fundamento lógico. Además, el filósofo menciona la manipulación emocional. Los sentimientos puede ser más efectivo que la lógica fría. La ironía y el sarcasmo son herramientas poderosas en el arsenal de un debatiente. Al final, Schopenhauer nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del debate. ¿Es realmente sobre encontrar la verdad o simplemente una lucha de egos? La respuesta puede sorprendernos. Si ven, es súper cortico, si no lo escucharon, no se me angustien, ya les voy a comentar más o menos de qué se trata para que podamos como entenderlo. Schopenhauer es un hombre que está como dedicado a todo el estudio de la comunicación, ¿sí? Sin embargo, este video para mí es controversial, ¿no? Porque él dice, no importa si tú estás diciendo la verdad o si tú estás diciendo mentiras. Lo que importa es que tú convenzas a los demás.
Lo que importa es que lo que tú digas sea manipulador y llegue tanto a los sentimientos que sin importar si es verdad o es mentira, simplemente queden convencidos, ¿sí? Y digamos que es triste, pero es real, chicos. Como a veces en las iglesias vemos que las personas se aprovechan de la creencia, de la fe de las otras personas, se aprovechan de su búsqueda de Dios y los roban, los estafan y les dicen un montón de mentiras que no está bien, ¿sí? Entonces debemos saber que todo el tema de nuestra retórica, todo el tema de nuestro poder de convencimiento, todo el tema de la persuasión, el sarcasmo, todas estas habilidades comunicativas siempre deben estar enfocadas en la verdad, ¿sí? Porque lo importante no es convencer a las personas, lo importante es saber que estamos haciendo lo correcto con nuestras palabras y diciendo la verdad. Mientras que Schopenhauer lo que dice, no, usted prepárese, usted vaya y a las emociones de las personas y convénzalas. Es verdad o es mentira, no importa, convénzalas. ¿Mm? En la política también vemos mucho esto, ¿no? Vemos como cuando están en elecciones van a las ciudades más marginadas, donde esto, y se hacen ver como tan buenos y tan lindos, y sí, pero todo es falso, es simplemente buscando tener un beneficio. Entonces también vemos cómo la comunicación mal implementada puede traer consecuencias sobre las otras personas y llevarlas a que hagan cosas que no va a ser para su bien. Por eso también ustedes deben ser muy inteligentes y deben filtrar todo lo que escuchen. ¿Listo?